Blackwood Manor, las afueras de Connecticut, 4:30 de la tarde. Lorenzo Blackwood, de 36 años, el despiadado cabecilla que controlaba la mitad del imperio farmacéutico clandestino de la costa este, regresó a casa antes de lo esperado, después de que una reunión fuera cancelada repentinamente. Su mano instintivamente descansó sobre el arma en su cadera al escuchar risas resonando desde la sala de estar. No risas ordinarias, la risa de su hija, Rosalie, un sonido que nunca había oído tan radiante y lleno de vida. Se movió silenciosamente hacia el sonido, y lo que vio le hizo olvidar el arma por completo. Le hizo olvidar que era el hombre que todo el submundo criminal llamaba el Rey Frío. Su hija Rosalie, de 4 años, la niña que 12 de los principales neurólogos de América habían declarado que pasaría toda su vida en una silla de ruedas, estaba dando sus primeros pasos temblorosos hacia los brazos extendidos de Ava Mitchell, de 27 años, la niñera contratada solo 2 semanas antes. Lorenzo se quedó inmóvil detrás de la puerta, lágrimas corriendo por el rostro que había hecho caer imperios y rogar clemencia a los enemigos, mientras su hija, la niña que cada especialista había considerado un caso sin esperanza, reía y caminaba como si fuera lo más natural del mundo. Lo que estaba a punto de descubrir sobre Ava, sobre sus métodos revolucionarios y sobre los secretos que traía de su propio pasado trágico, cambiaría para siempre su comprensión de la medicina, del amor, de la redención y de los milagros que emergen de la oscuridad más profunda. En un mundo donde Lorenzo Blackwood lo tenía todo excepto esperanza, una mujer probaría que los mayores milagros nacen no del poder o la riqueza, sino del amor que se niega a rendirse. Si esta historia de milagros imposibles y amor que transforma vidas ha tocado tu corazón, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias increíbles. Comparte esto con alguien que necesita creer en milagros hoy. Y mantente atento porque lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. Hace 4 años, Blackwood Manor no era un lugar de tragedia, sino un hogar rebosante de felicidad. Catherine Blackwood, la mujer con cabello dorado bañado por el sol y ojos azules claros como un lago de otoño, era la única luz en la oscura vida de Lorenzo. Ella era la hija de una antigua familia aristocrática de Boston, la única mujer que alguna vez se atrevió a mirar directamente a los ojos del Rey Frío y decirle que no le tenía miedo, solo miedo de que él nunca aprendiera a amar. Lorenzo se enamoró de Catherine en ese momento, enamorado de su coraje, su dulzura y su inquebrantable creencia de que en algún lugar dentro de su corazón todavía había una parte que la oscuridad no había consumido. Se casaron en una ceremonia tranquila en el jardín de rosas de Blackwood Manor, con solo Marco Santini como testigo, y Lorenzo juró ante Catherine que construiría un mundo seguro para ella y para los hijos que tendrían. Cuando Catherine quedó embarazada, Lorenzo sintió como si hubiera tocado el cielo. Redujo su trabajo, pasó más tiempo en casa e incluso pintó la habitación del bebé él mismo en un suave rosa pastel para la hija que esperaban. Catherine a menudo se reía y decía que nunca había visto a un jefe de la mafia tan emocionado por elegir cortinas y animales de peluche. Pero el destino nunca permite que hombres como Lorenzo Blackwood sean felices por mucho tiempo. La noche en que Catherine entró en labor de parto, todo comenzó a salir mal desde los primeros momentos. Entró en parto prematuro a las 32 semanas. El cordón umbilical del bebé se envolvió fuertemente alrededor de su cuello, cortando el oxígeno durante todo el parto. Los médicos corrieron contra el tiempo, pero el cuerpo de Catherine estaba exhausto después de horas de lucha. Lorenzo estaba afuera del quirófano. Un hombre que había ordenado ejecuciones sin pestañear
Ahora temblaba como un niño indefenso. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el médico principal salió con un rostro pálido que lo decía todo antes de pronunciar una palabra. Catherine se había ido. Su corazón se había detenido en la mesa de parto. Su frágil cuerpo incapaz de soportar la masiva pérdida de sangre. El bebé sobrevivió, pero su cerebro había sufrido daño severo por la privación prolongada de oxígeno. Lorenzo no podía recordar cómo reaccionó en esos momentos. Solo recordaba caer de rodillas junto al cuerpo sin vida de Catherine, apretando su mano mientras las lágrimas brotaban de él como nunca antes en sus 32 años de vida. Él había jurado protegerla. Le había prometido el cielo. Sin embargo, al final, ni siquiera pudo mantenerla viva el tiempo suficiente para ver el rostro de su hija. Rosalie pasó los primeros 3 meses de su vida dentro de una incubadora, su diminuto cuerpo cubierto de cables y tubos, luchando por sobrevivir mientras su padre permanecía afuera con los ojos huecos. Cuando los médicos finalmente permitieron a Lorenzo sostener a su hija, lloró por segunda vez en su vida. Rosalie era tan pequeña que cabía completamente en una de sus manos, sus ojos azules idénticos a los de Catherine, mirándolo como si preguntara por qué el mundo era tan cruel. Los meses siguientes se convirtieron en un viaje interminable de un especialista a otro. De Boston a Nueva York, de Los Ángeles a Houston, Lorenzo gastó millones de dólares buscando un rayo de esperanza. 12 de los principales neurólogos de los Estados Unidos examinaron a Rosalie y los 12 entregaron la misma conclusión despiadada. Parálisis cerebral, daño irreversible de la corteza motora, 0 posibilidades de caminar. Lorenzo convirtió todo el segundo piso de Blackwood Manor en una instalación médica privada llena del equipo más avanzado del mundo. Contrató especialistas de Alemania, trajo médicos de Suiza e incluso envió un equipo de investigación de Japón, esperando que pudieran encontrar algo que la medicina occidental había pasado por alto. Pero todos ellos negaron con la cabeza. Todos ellos le dijeron que necesitaba aceptar la realidad y concentrarse en darle a Rosalie la mejor vida posible dentro de los límites de una silla de ruedas. Lorenzo Blackwood, el hombre que poseía un imperio multimillonario, que podía comprar políticos y hacer desaparecer enemigos con una sola llamada telefónica, se dio cuenta de que había cosas en este mundo que el dinero y el poder no podían alcanzar. Podía matar a 100 hombres, podía arrasar una ciudad, pero no podía hacer que las piernas de su hija se movieran. Cada noche, después de que Rosalie se había dormido, Lorenzo se sentaba solo en su estudio, mirando la fotografía de Catherine en su escritorio, preguntándose si ella estaba decepcionada de él. Había fallado en proteger a su esposa y ahora estaba fallando en curar a su hija. El rey frío, el hombre que aterrorizaba a todo el submundo, se dormía cada noche con lágrimas y una desesperación que no tenía escapatoria. Pero a la luz del día, Lorenzo Blackwood era un hombre completamente diferente. En el momento en que cruzaba las puertas de Blackwood Manor, se envolvía en la fría armadura que había forjado durante más de una década en el submundo. Blackwood Pharmaceuticals era la fachada perfecta que su padre, Ricardo Blackwood, había creado 30 años antes. En la superficie, era una de las corporaciones farmacéuticas más grandes de la costa este de los Estados Unidos, con sede en Manhattan, empleando a más de 2,000 trabajadores legítimos y generando ingresos anuales de miles de millones de dólares. La compañía producía analgésicos, tratamientos para el cáncer y medicamentos que salvaban millones de vidas cada año. Pero detrás de las relucientes torres de cristal y los laboratorios estériles se encontraba un imperio en la sombra que controlaba la mitad de las rutas ilegales de distribución farmacéutica desde Boston hasta Washington. Heroína refinada,
cocaína de alta calidad, opioides sintéticos. Todo fluía a través de una red que la familia Blackwood había construido a lo largo de 3 generaciones. Lorenzo heredó este imperio con solo 25 años, poco después de que su padre fuera asesinado por una pandilla rusa que buscaba tomar el control del mercado. La noche en que Ricardo Blackwood se desplomó en un charco de sangre dentro de su propia oficina, Lorenzo juró sobre el cuerpo de su padre que no solo se vengaría, sino que convertiría el imperio Blackwood en una fuerza que nadie se atrevería a tocar. Y lo hizo exactamente de la manera más brutal imaginable. El apodo de El Rey Frío no surgió por casualidad. Nació de la sangre de aquellos que se atrevieron a desafiar a Lorenzo Blackwood. En su primer año de poder, Lorenzo aniquiló a toda la pandilla rusa responsable de la muerte de su padre. 17 hombres, desde el cabecilla hasta los ejecutores de más bajo nivel, todos desaparecieron sin dejar rastro. La policía no encontró cuerpos. El FBI no tenía pruebas, pero todo el submundo sabía lo que había sucedido. Lorenzo Blackwood no mataba en ataques de ira. Lo hacía con la fría precisión de un cirujano extirpando un tumor maligno. No gritaba, no amenazaba, no daba a sus víctimas la oportunidad de suplicar. Simplemente los miraba con ojos grises acerados. Emitía sus órdenes con una voz monótona y sin emoción, y se daba la vuelta antes de que resonaran los disparos. Fue esa frialdad escalofriante lo que le valió el nombre de El Rey Frío, el gobernante con corona de hielo sin corazón. Marco Santini, la mano derecha de Lorenzo desde los primeros días, era uno de los pocos que sabía que detrás de la máscara de hielo había un hombre que apenas se mantenía en pie. Marco había visto a Lorenzo llorar sobre el cuerpo de su padre. Lo había visto arrodillarse junto a la cama de Catherine. Lo había presenciado sosteniendo a Rosalie durante noches enteras en el hospital mientras ella luchaba por su vida. Pero Marco también entendía que en este mundo, un solo momento de debilidad podía significar la muerte. Así que se mantuvo en silencio, protegiendo el secreto de su amo, asegurándose de que nadie más allá de los muros de Blackwood Manor supiera que el Rey Frío podía llorar. Cada mañana Lorenzo salía de la finca a las 7 a.m., confiando a su hija a un equipo de niñeras y enfermeras. Presidía reuniones donde se tomaban decisiones que involucraban millones de dólares, y a veces vidas humanas tan casualmente como discutir el clima. Se reunía con políticos, sobornaba a funcionarios policiales y negociaba con bandas rivales sobre territorio y cuota de mercado. Construía alianzas con dinero y destruía enemigos con una eficiencia despiadada. Una vez un socio comercial lo traicionó, dándole información al FBI a cambio de inmunidad. Lorenzo no se enojó, simplemente ofreció una delgada sonrisa cuando escuchó la noticia. Y una semana después, el hombre fue encontrado dentro de su coche quemado en las afueras de Nueva Jersey, junto con su esposa y sus 2 hijos. El submundo se estremeció con el mensaje. Traicionar a Lorenzo Blackwood significaba que no solo tú, sino toda tu familia pagarían el precio. Pero cada tarde, cuando Lorenzo regresaba a Blackwood Manor, cuando entraba en la habitación de Rosalie y veía a su hija durmiendo en la silla de ruedas especialmente diseñada junto a su cama, toda esa crueldad se desvanecía. Se sentaba a su lado durante horas, contándole los cuentos de hadas que Catherine una vez había amado, prometiendo a su hija que encontraría una cura, incluso si eso significaba quemar el mundo hasta los cimientos. Rosalie a menudo se quedaba dormida mientras él todavía hablaba, y Lorenzo permanecía allí en la oscuridad, preguntándose si todos los crímenes que había cometido eran la razón por la que el cielo lo castigaba quitándole a su esposa y aprisionando a su hija en una silla de ruedas.
El rey frío podía hacer temblar a una ciudad entera, pero no podía hacer que las pequeñas piernas de Rosalie se movieran ni un solo paso. Con las implacables exigencias de dirigir un imperio clandestino, Lorenzo no siempre podía estar al lado de Rosalie, y por eso necesitaba una niñera. Pero encontrar a la persona adecuada para cuidar a la hija del rey frío resultó ser más difícil que negociar con las bandas más violentas de los Estados Unidos. A lo largo de 4 años, 4 mujeres entraron en Blackwood Manor como niñeras, y las 4 se fueron de diferentes maneras, dejando a Lorenzo más desesperado y a Rosalie más retraída cada vez. La primera fue Margaret Collins, una mujer de 52 años con 30 años de experiencia cuidando niños con discapacidades, recomendada por una prestigiosa agencia de Nueva York. Su expediente era impecable, tan perfecto que Lorenzo creyó que finalmente había encontrado a la persona adecuada. Margaret era profesional, puntual, y seguía todos los procedimientos de cuidado para Rosalie exactamente como estaban escritos. Bañaba a Rosalie según el horario, le daba las porciones correctas y realizaba ejercicios de terapia física precisamente según las instrucciones del médico. Pero a Margaret le faltaba algo que ninguna escuela podía enseñar: calidez. Trataba a Rosalie como a una paciente que debía ser manejada, no como a una niña que necesitaba amor. Rosalie lloró todas las noches durante los 3 meses que Margaret estuvo allí. Lágrimas silenciosas que intentaba ocultar porque no quería entristecer a su padre. Lorenzo lo descubrió una noche cuando regresó tarde y oyó sollozos ahogados desde la habitación de su hija. A la mañana siguiente, se le pidió a Margaret que se fuera con una generosa indemnización y una fría advertencia de Lorenzo de que nunca debía mencionar a la familia Blackwood a nadie. La segunda fue Rachel Turner, de 28 años, una joven con una sonrisa radiante y un afecto infantil sincero. Rachel abrazaba a Rosalie, jugaba con ella, le contaba historias y le cantaba para dormir todas las noches. Por primera vez en meses, Rosalie comenzó a sonreír de nuevo. Y Lorenzo pensó en silencio que finalmente había encontrado a la persona adecuada. Pero Rachel no tenía formación profesional en el cuidado de un niño discapacitado. No sabía cómo manejar los espasmos musculares de Rosalie. No entendía las rutinas necesarias de terapia física. Y una vez accidentalmente dislocó el hombro de Rosalie al levantarla incorrectamente. Los gritos penetrantes de Rosalie esa noche atormentaron a Lorenzo durante semanas. Él no despidió a Rachel, pero ella renunció por su cuenta, incapaz de vivir con la culpa de haber herido a la niña que había llegado a amar. La tercera fue Diana Reeves, de 35 años, una enfermera pediátrica con experiencia en el Hospital Johns Hopkins. Diana tenía tanto experiencia como atención, y Lorenzo creyó que esta vez sería diferente, pero Diana duró exactamente una semana. La séptima noche, después de presenciar accidentalmente a Marco Sentini arrastrando a un hombre empapado en sangre al sótano de la mansión, Diana entendió para quién trabajaba realmente. A la mañana siguiente, desapareció sin decir una palabra de despedida, dejando la silla de ruedas de Rosalie abandonada en medio de la sala de estar y a una niña de 4 años gritando su nombre durante todo el día. Lorenzo estaba furioso, no porque Diana se fuera, sino porque no había tenido el coraje de al menos despedirse de una niña que había empezado a confiar en ella. Pero la cuarta fue la verdadera pesadilla. Elena Volkov, de 30 años, con cabello rubio dorado y un inglés hablado con un ligero acento de Europa del Este, explicó que provenía de crecer en Polonia. Elena era sospechosamente perfecta, tan profesional como Margaret, tan cálida como Rachel, tan hábil como Diana, y no mostraba miedo a su entorno. Rápidamente se ganó el afecto de Rosalie.
e incluso hizo que Lorenzo sintiera que podía confiar en ella. Pero Marco Santini, guiado por instintos agudizados a través de décadas de guerras de pandillas, sintió que algo andaba mal. Investigó discretamente y descubrió la horrible verdad. Elena Bulov era en realidad Yolena Klova, la prima de Victor Klov, infiltrada en Blackwood Manor para recopilar información y esperar el momento adecuado para atacar. Victor Klov, el hombre que había matado al padre de Lorenzo 11 años antes, no había abandonado su ambición de destruir el linaje Blackwood. La noche en que Marco informó su descubrimiento, Lorenzo no dijo una palabra. Entró en la habitación de Elena mientras dormía, la despertó y la miró a los ojos con una mirada tan fría como el hielo. Elena no tuvo tiempo de suplicar ni explicar. A la mañana siguiente, Viktor Kozlov recibió un paquete sin dirección de remitente. Dentro estaba el anillo que Elena siempre usaba junto con una nota escrita a mano por Lorenzo que decía: «La próxima vez, envía a alguien mejor. Nadie sabe qué le pasó a Elena y nadie se atreve a preguntar». Pero después de esa noche, Lorenzo casi perdió la esperanza de encontrar alguna vez una niñera adecuada. Rosalie tendría que vivir con equipos rotativos de enfermeras y guardias, sin una sola mujer que llenara el lugar de la madre que nunca había conocido. Pero el destino había arreglado un encuentro que Lorenzo Blackwood nunca podría haber anticipado. Y para entender a la mujer que cambiaría para siempre su vida y la de Rosalie, debemos retroceder en el tiempo a un barrio marginal en decadencia en Baltimore, donde Ava Mitchell creció rodeada de pobreza y pérdida. Ava nació en un apartamento estrecho en el lado oeste de Baltimore, un lugar al que la gente llamaba la tierra olvidada de América. El apartamento tenía solo 2 dormitorios y estaba en el 5º piso de un edificio viejo sin ascensor, donde el agua caliente era un lujo y los disparos por la noche eran tan comunes como los grillos en el campo. Su padre, Michael Mitchell, era un trabajador de fábrica cuyos sueños de hacerse rico nunca se hicieron realidad. Su madre, Susan Mitchell, era una enfermera en prácticas en el hospital local, una mujer con manos ásperas por el trabajo, pero un corazón que nunca dejó de ser cálido. Los primeros 5 años de Ava fueron pobres, pero llenos de amor. Recordaba sentarse sobre los hombros de su padre durante los paseos dominicales por el parque. Recordaba el olor a tarta de manzana que su madre horneaba en cada cumpleaños. Recordaba las risas de su familia en una cocina pequeña pero acogedora. Pero todo cambió cuando nació Ethan. El hermano menor de Ava llegó al mundo en una noche tormentosa de noviembre justo cuando ella cumplió 10 años. El parto duró 18 horas, y cuando Ethan finalmente lloró por primera vez, los médicos ya sabían que algo andaba mal. El bebé había sufrido privación de oxígeno durante el parto, dejando su cerebro gravemente dañado. El diagnóstico final fue parálisis cerebral, exactamente como Rosalie Blackwood 12 años después. Pero la familia Mitchell no tenía millones de dólares para perseguir milagros. Michael Mitchell no pudo soportar la verdad de que su hijo nunca correría y jugaría como otros niños. No era lo suficientemente fuerte para enfrentar las crecientes facturas médicas, los llantos nocturnos, cuando los músculos de Ethan se bloqueaban en dolorosos espasmos, las miradas de lástima de los vecinos cada vez que veían la silla de ruedas barata que Susan había comprado a plazos. 6 meses después del nacimiento de Ethan, Michael se fue. No dejó una nota. No se despidió. Simplemente desapareció una mañana cuando Ava se despertó y encontró el armario de su padre vacío. Susan no lloró delante de su hija, pero Ava, aunque solo tenía 6 años, escuchaba los sollozos ahogados de su madre cada noche después de que los niños se habían dormido. Desde ese día, Susan Mitchell se convirtió en el único pilar de la familia, criando a 2 hijos,
uno sano pero demasiado joven para ayudar, y uno que requería cuidados especiales las 24 horas del día. Trabajaba en 3 empleos solo para sobrevivir. Durante el día trabajaba turnos de 12 horas como enfermera en el hospital. Por las tardes limpiaba oficinas para una compañía de seguros en el centro. Los fines de semana, lavaba la ropa para familias más adineradas de la zona. El dinero que ganaba apenas era suficiente para pagar el alquiler, comprar comida y cubrir una pequeña parte de las facturas médicas siempre crecientes. Ethan necesitaba terapia física, pero el seguro no cubría lo suficiente. Necesitaba relajantes musculares, pero el medicamento era demasiado caro. Necesitaba sillas de ruedas nuevas a medida que crecía, pero los modelos especializados costaban la mitad del alquiler de un año. Susan tenía que elegir entre comprar medicamentos para su hijo o material escolar para su hija, entre arreglar una silla de ruedas rota o reparar una tubería de agua con fugas. Siempre elegía a su hijo, y Ava, aunque todavía era una niña, nunca culpó a su madre por ello. Ava creció más rápido que los niños de su edad. A los 7 años, sabía cómo cambiar los pañales de su hermano, cómo masajear las piernas de Ethan cuando los calambres atenazaban su pequeño cuerpo, cómo cantarle para dormir cuando su madre trabajaba en el turno de noche. A los 9, cocinaba para la familia, lavaba la ropa y sacaba a su hermano en su silla de ruedas todas las mañanas para que se sentara al sol, como había indicado el médico. A los 11 comenzó a leer libros de medicina que su madre traía del hospital, intentando comprender la condición de su hermano con la frágil esperanza de que quizás pudiera encontrar una manera de ayudar a Ethan. La infancia de Ava no tuvo muñecas, ni vestidos bonitos, ni fiestas de cumpleaños, ni viajes al parque. Su infancia fueron noches de insomnio junto a la cama de su hermano durante las convulsiones, tardes pasadas leyéndole mientras sus compañeros jugaban afuera, comidas de solo pan y mantequilla de maní porque era todo lo que podían permitirse. Pero Ava nunca se resintió de su destino. Amaba a Ethan con todo su corazón. Amaba su sonrisa torcida cada vez que veía a su hermana. Amaba los claros ojos marrones que la miraban como si ella fuera todo su mundo. Ethan no podía hablar con claridad. No podía alimentarse solo. No podía manejar la higiene básica. Pero podía amar. Y el amor que les daba a su madre y a su hermana era lo más puro que Ava había conocido. Cada noche antes de dormir, Ava le susurraba una promesa a su hermano. Un día encontraré una manera de ayudarte a caminar. Lo prometo. No sabía que esa promesa daría forma a toda su vida. Y no sabía que el destino se preparaba para ponerla a prueba de la manera más cruel imaginable. Cuando Ava tenía 21 años, la primera tragedia golpeó como una tormenta sin previo aviso. Susan Mitchell, la mujer que había cargado con el peso de la familia durante más de una década, finalmente colapsó. Años de trabajo implacable, privación crónica del sueño, comidas apresuradas y estrés constante habían agotado su cuerpo por completo. Una mañana de marzo, Susan no se despertó. Ava encontró a su madre inmóvil en la cama, su rostro pálido pero pacífico, como si finalmente se le hubiera permitido descansar después de años de agotamiento. El médico dijo que su corazón se había detenido mientras dormía, insuficiencia cardíaca causada por el exceso de trabajo prolongado. Susan Mitchell falleció a la edad de 42 años, dejando atrás 2 hijos, una niña de 21 años y un niño de 11 años con parálisis cerebral. Completamente sola en el mundo, el funeral de Susan tuvo lugar en una tarde fría y lluviosa, a la que asistieron solo un puñado de vecinos y antiguos compañeros de trabajo. Ava se paró junto al ataúd de su madre, agarrando la mano de Ethan, mientras él estaba sentado en su silla de ruedas,
y juró que no permitiría que su hermano fuera enviado a un orfanato o a un centro de cuidado. Lo criaría ella misma, sin importar el costo. Los años que siguieron se convirtieron en una batalla implacable contra el mundo para mantener esa promesa. Eva se tomó un año libre de sus estudios universitarios para trabajar a tiempo completo, consiguiendo un trabajo como camarera en un restaurante durante el día y limpiando oficinas por la noche, exactamente como su madre lo había hecho una vez. El dinero apenas cubría el alquiler de un apartamento más pequeño, la comida y los medicamentos más básicos que Ethan necesitaba. Aprendió a tratar con los trabajadores sociales que venían a inspeccionar sus condiciones de vida. Aprendió a luchar a través de la burocracia legal para mantener la custodia de su hermano. Aprendí a tragar mis lágrimas cada noche cuando mi cuerpo me dolía de agotamiento, pero aún tenía que despertarme a las 5 de la mañana para cuidar a Ethan antes del trabajo. Ethan era la única fuerza que mantenía a Eva avanzando. El niño de 11 años con una sonrisa angelical no tenía idea de que su hermana estaba sacrificando su juventud por él. No sabía que Ava había rechazado una beca universitaria para quedarse en casa y cuidarlo. No sabía que lloraba todas las noches en el baño por puro agotamiento y desesperación. Ethan solo sabía que amaba a su hermana. Y cada vez que Eva regresaba a casa después de un largo día, él intentaba con todas sus fuerzas ofrecer esa sonrisa torcida, esa que Eva siempre decía que era lo más hermoso que jamás había visto. Pero el destino no permitió a Eva quedarse con Ethan para siempre. Cuando tenía 12 años, un caso grave de neumonía le quitó la vida en solo 2 semanas. Su frágil sistema inmunitario, debilitado por años de estar postrado en cama, no pudo combatir la enfermedad, y Ava observó, impotente, cómo su hermano se desvanecía lentamente en la sala de un hospital público al que fueron llevados porque no podían permitirse una mejor atención. La última noche, Ethan tomó la mano de su hermana, sus ojos marrones mirando a Eva con una calma extrañamente pacífica. No podía hablar con claridad, pero Eva lo entendió todo a través de esa mirada. No estés triste por mí. Te amo. Estaré bien. Ethan Mitchell exhaló su último aliento a las 3:17 de la mañana en los brazos de su hermana de 22 años, quien había dedicado toda su juventud a amarlo y cuidarlo. Eva no lloró cuando su hermano murió. Simplemente se sentó allí sosteniendo la mano fría de Ethan y sintió que una parte de su alma se iba con él. Había prometido que lo ayudaría a caminar. Había prometido que encontraría una manera de curarlo, pero al final no pudo. Había fallado la promesa más importante de su vida. Durante meses después del funeral de Ethan, Eva vivió como una cáscara vacía. Iba a trabajar, regresaba a casa, se sentaba sola en el apartamento silencioso y miraba la silla de ruedas de su hermano, que no se atrevía a tirar. El dolor y la culpa la carcomían todos los días, y hubo momentos en que se preguntó si la vida aún tenía algún sentido. Luego, una noche, mientras ordenaba las viejas pertenencias de Ethan, Eva encontró un dibujo rudimentario que su hermano le había hecho años antes. La imagen mostraba dos figuras, una alta y una pequeña, tomadas de la mano, y debajo, con letras temblorosas pero claras, estaban las palabras: Ava es mi superhéroe. Ava se dejó caer al suelo, abrazando el dibujo a su pecho y lloró como nunca antes lo había hecho. Lloró por Ethan, por su madre, por la infancia que había perdido, por los años de lucha, por todo el dolor que había guardado dentro durante tanto tiempo. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando el amanecer comenzó a irrumpir por la pequeña ventana, Eva Mitchell tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Se convertiría en especialista en fisioterapia pediátrica. Aprendería todo sobre la parálisis cerebral,
sobre la rehabilitación, sobre los métodos que deseaba haber conocido mientras Ethan aún vivía. No pudo salvar a su hermano, pero salvaría a otros niños. Lo haría para que Ethan pudiera estar orgulloso de ella, para que su madre pudiera estar orgullosa de ella y para poder aliviar la culpa que le corroía el corazón todos los días. Durante los siguientes 5 años, Ava trabajó y estudió con inquebrantable determinación. Asistió a clases nocturnas en un colegio comunitario, luego obtuvo una beca para el programa de fisioterapia en la Universidad de Maryland. Se graduó con los máximos honores. Su tesis se centró en métodos de rehabilitación motora para niños con parálisis cerebral, una técnica que desarrolló a partir de todo lo que deseaba haber podido hacer por Ethan. Y ahora, a los 27 años, Ava Mitchell buscaba un nuevo puesto después de completar su contrato anterior. No sabía que una prestigiosa agencia en Connecticut se preparaba para llamarla con una invitación para una entrevista en un lugar llamado Blackwood Manor para cuidar a una niña de 4 años con parálisis cerebral llamada Rosalie. La llamada de Elite Domestics llegó un sábado por la mañana a principios de septiembre. Mientras Ava estaba sentada en el pequeño apartamento alquilado en las afueras de Baltimore, mirando la fotografía de Ethan en la mesa y preguntándose si era hora de mudarse a una nueva ciudad y empezar de nuevo, la mujer al otro lado habló de una familia adinerada en Connecticut que buscaba una niñera con experiencia en fisioterapia pediátrica para su hija de 4 años con parálisis cerebral, ofreciendo un salario 3 veces superior al del mercado, alojamiento y comida completos y seguro médico integral. Ava estaba a punto de rechazar porque sonaba demasiado perfecto para ser real. Pero cuando la mujer mencionó la condición de la niña, parálisis cerebral causada por privación de oxígeno al nacer, su corazón se apretó. Era exactamente como Ethan. Accedió a la entrevista sin preguntar nada más sobre la familia, sin investigar quiénes eran los Blackwood o por qué estaban dispuestos a pagar tanto. Quizás fue un error, o quizás fue el destino. El domingo siguiente por la mañana, Ava se paró ante las imponentes puertas de hierro de Blackwood Manor, con la única maleta desgastada que poseía y el corazón latiéndole en el pecho. Ya había visto casas grandes antes mientras trabajaba para familias adineradas en Maryland, pero nada la había preparado para lo que tenía ante sí. Blackwood Manor no era una casa. Era un castillo gótico con agujas que perforaban el cielo gris, muros de piedra cubiertos de hiedra y un largo camino de adoquines que se extendía interminablemente hasta las puertas principales. Rodeando la finca había vastos jardines con setos perfectamente recortados, rosales en flor y una fuente de mármol en el centro del patio. Lo que llamó la atención de Ava no fue el lujo, sino los hombres de traje negro dispersos por los terrenos, con las manos metidas en las chaquetas de una manera que ella sabía que significaba armas ocultas. Había crecido en los barrios marginales de Baltimore. Reconocía la postura de los hombres que trabajaban para el Hampa, pero Ava no se dio la vuelta. Había llegado demasiado lejos para marcharse. Y lo que es más importante, había una niña con parálisis cerebral esperando dentro. Marco Santini la recibió en la entrada principal. Un hombre de 40 años con una larga cicatriz en la mejilla derecha y ojos agudos que la evaluaron de pies a cabeza. Hablaba poco, guiándola por largos pasillos flanqueados por cuadros antiguos y candelabros de cristal. Finalmente, se detuvo ante una enorme puerta de roble que llamó la oficina del jefe. Cuando Ava entró, vio a Lorenzo Blackwood de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando los jardines. Él no se dio la vuelta de inmediato, dejándola de pie en silencio durante casi un minuto completo, una táctica de intimidación que Ava reconoció, pero se negó a dejar que la afectara.
Cuando Lorenzo finalmente se dio la vuelta, Ava tuvo que luchar para mantener la compostura. Medía más de 1,80, de hombros anchos, su físico esculpido como una piedra, cabello negro, ligeramente largo y peinado hacia atrás, y ojos de un gris acerado frío. Radiaba una autoridad primal que Ava nunca había encontrado. Una autoridad que no provenía del dinero o el estatus, sino de ser un hombre que decidía quién vivía y quién moría. Lorenzo la miró sin emoción y habló con una voz baja y helada, preguntándole si sabía quién era. Eva levantó la barbilla y respondió que sabía que era el padre de una niña de 4 años con parálisis cerebral que necesitaba cuidado. Lorenzo levantó una ceja, visiblemente sorprendido por la respuesta. Se acercó, colocándose a menos de un pie de distancia, mirándola con la misma mirada amenazante que había llevado a innumerables hombres de rodillas. Dijo que sería directo, explicando que 4 mujeres antes que ella habían fallado. Una había sido fría con su hija. Una había carecido de habilidad y lastimado a la niña. Una había huido como una cobarde, y una había sido una espía infiltrada para dañar a su familia. Hizo una pausa, sus ojos grises perforando a Eva como si intentaran ver en su alma, y advirtió que si dañaba a Rosalie, incluso un solo cabello, desaparecería de la faz de la tierra, y nadie jamás encontraría su cuerpo, preguntándole si entendía. Cualquier otra mujer habría temblado, habría pedido irse, habría huido lo más lejos posible de Blackwood Manor. Pero Ava Mitchell no era cualquier mujer. Había sobrevivido a los barrios marginales de Baltimore. Había criado a su hermano con parálisis cerebral sola desde los 16 años. Había visto morir a su madre y a su hermano en sus brazos, y aún así se había levantado. No le tenía miedo a la muerte, solo le tenía miedo a no poder ayudar a niños como Ethan. Ava miró a Lorenzo a los ojos grises y helados sin parpadear, su voz tranquila como un lago en calma, diciendo que no le tenía miedo. Señor Blackwood, solo miedo a no poder ayudar a Rosalie, y que si quería saber quién era ella, debería dejarla conocer a su hija en lugar de estar allí amenazándola. La habitación cayó en un silencio tenso que se extendió por 10 largos segundos. Lorenzo estudió a Ava con confusión, como si tratara de entender qué tipo de mujer se atrevía a hablarle al rey frío de esa manera. Luego, inesperadamente, la comisura de su boca se elevó ligeramente. No una sonrisa cálida, sino una rara señal de respeto. Llamó a Marco y le dijo que llevara a la señorita Mitchell a ver a Rosalie. La habitación de Rosalie estaba en el segundo piso, decorada en un suave rosa pastel y blanco con mariposas y flores pintadas en las paredes. La pequeña estaba sentada en una silla de ruedas rosa junto a la ventana, con su largo cabello negro cayendo sobre sus hombros, ojos azules como el océano mirando hacia el jardín, con una tristeza mucho más allá de sus años. Cuando oyó que se abría la puerta, Rosalie se giró con la mirada cautelosa de una niña que había sido herida demasiadas veces. Eva no se acercó de inmediato. Se arrodilló en el umbral, bajándose al nivel de los ojos de Rosalie, y sonrió suavemente. La saludó suavemente, diciendo que se llamaba Eva, y que había oído que Rosalie tenía una hermosa colección de muñecas, preguntándole si podía verla. Rosalie dudó, estudiando a Eva con cautelosos ojos azules. Había conocido a demasiados adultos que la miraban con lástima o miedo. Pero esta mujer era diferente. Los cálidos ojos marrones de Eva no tenían lástima ni miedo, solo pura sinceridad y una profunda tristeza que de alguna manera le resultaba familiar a Rosalie. Pasó un minuto, luego otro. Finalmente, Rosalie guió lentamente su silla de ruedas hacia Ava y por primera vez en meses le sonrió a una extraña. Se presentó en voz baja y dijo que tenía muchas muñecas,
preguntando cuál quería ver Ava primero. Lorenzo estaba afuera de la habitación, observando todo en silencio. Vio a su hija, normalmente retraída y temerosa de los extraños, mostrando felizmente a Ava cada muñeca como si se hubieran conocido toda la vida. Su corazón congelado sintió un destello de calidez por primera vez en años. Esa noche, Lorenzo contrató a Ava sin hacer más preguntas sobre métodos o filosofía. No sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría para siempre la vida de los tres. En su se aclara la garganta. Primer día oficial de trabajo en Blackwood Manor. Ava se despertó a las 5 de la mañana antes de que el sol saliera sobre las colinas de Connecticut. Pasó una hora entera sentada en la habitación preparada para ella. Se aclara la garganta, releyendo el historial médico completo de Rosalie que Lorenzo le había proporcionado, estudiando cada informe de los 12 neurólogos, cada resultado de resonancia magnética y tomografía computarizada, cada nota dejada por terapeutas físicos anteriores. Todos ellos llegaron a la misma conclusión: daño irreversible de la corteza motora, cero posibilidades de caminar, y una recomendación de centrarse en mejorar la calidad de vida en lugar de perseguir objetivos imposibles. Ava cerró el expediente y sonrió. Había oído las mismas palabras sobre Ethan, y aunque su hermano finalmente nunca caminó, Ava sabía que los verdaderos límites de un niño no estaban escritos en informes médicos, sino en las creencias de las personas que los rodeaban. Si todos creían que Rosalie no podía caminar, la niña nunca lo intentaría. Pero si incluso una persona creía que un milagro era posible, todo cambiaba. Lo primero que hizo Ava fue eliminar las palabras entrenamiento y terapia por completo de la vida de Rosalie. A los 4 años, Rosalie ya estaba demasiado familiarizada con ser colocada en mesas de terapia, obligada a repetir movimientos mientras los adultos se cernían cerca, con caras serias y portapapeles. Odiaba esas sesiones. Odiaba sentirse como una paciente rota en lugar de una niña que necesitaba amor. Así que Ava lo convirtió todo en juego. Esa mañana, después del desayuno, Ava llevó a Rosalie en su silla de ruedas a la gran sala de juegos del segundo piso y declaró que a partir de ahora, esta habitación sería su reino mágico. Extendió una gran alfombra suave de color rosa por el suelo, colocó cojines de colores alrededor y comenzó a hablarle a Rosalie sobre piernas que podían volar. Ava se acercó y le susurró como si estuviera compartiendo un gran secreto, diciéndole que cada par de piernas tenía magia dentro, pero la magia estaba dormida y necesitaba canciones especiales para despertarla. Los ojos azules de Rosalie se abrieron, por primera vez, mostrando interés en algo relacionado con sus piernas. Ava la levantó sobre la alfombra, colocó suavemente las pequeñas piernas de Rosalie sobre su regazo y comenzó a cantar una rima juguetona mientras masajeaba suavemente cada dedo del pie, cada pantorrilla. No era un masaje clínico frío, era un juego llamado despertar los dedos somnolientos. Y Rosalie se reía cada vez que Ava fingía que un dedo del pie acababa de despertarse y saludaba. Luego vino el juego de hacer que las piernas volaran como mariposas, donde Ava levantaba y bajaba suavemente las piernas de Rosalie al ritmo de una canción sobre mariposas en el jardín. Rosalie no sabía que era terapia motora pasiva, diseñada para estimular la circulación y mantener la flexibilidad de las articulaciones. Solo sabía que era lo más divertido que había tenido y que el adulto que jugaba con ella no la miraba con lástima. Por la tarde, Ava cambió de táctica. En lugar de empujar la silla de ruedas de Rosalie como todos antes que ella, animó a la pequeña a controlar ella misma la silla rosa. Cada viaje por la mansión se convirtió en una aventura.
La princesa Rosalie conduciendo su carruaje mágico en una búsqueda del tesoro. El tesoro podría ser un osito de peluche escondido en la esquina de la sala de estar, un hermoso cuadro en el pasillo o una flor en el jardín que Eva había colocado antes. Rosalie empujaba con entusiasmo las ruedas con ambas manos, sin saber que cada empuje estaba fortaleciendo los músculos de sus brazos y hombros. Después de una semana, sus brazos estaban notablemente más fuertes, y lo que es más importante, comenzó a sentir que tenía control sobre parte de su vida en lugar de depender completamente de los demás. Pero las tardes eran las más mágicas de todas. Después de la hora del baño y el pijama, Eva acostaba a Rosalie y comenzaba a contarle cuentos para dormir que ella misma inventaba. Cuentos del teatro de los dedos de los pies. En ese mundo, cada dedo del pie de Rosalie era un personaje con su propio nombre, personalidad e historia. El dedo gordo era el capitán valiente, el segundo dedo era la princesa bailarina, el dedo medio era el caballero alto, el cuarto dedo era la chica tímida y el dedo meñique era el bebé travieso. Cada noche, Eva contaba una nueva aventura sobre estos personajes, e instintivamente, Rosalie comenzó a mover los dedos de los pies al compás de la historia. Cuando el capitán valiente se adelantaba para proteger a sus amigos, el dedo gordo de Rosalie se movía. Cuando la princesa bailarina giraba en círculos, el segundo dedo se movía suavemente. Eran movimientos diminutos, casi imperceptibles, pero Ava los veía todos. Cada movimiento era una prueba de que el cerebro de Rosalie todavía intentaba conectarse con sus piernas, que las vías neuronales no estaban completamente destruidas, como habían afirmado los médicos. Lorenzo ocasionalmente se paraba afuera de la habitación, observando a Ava y Rosalie en silencio. Escuchaba las risas de su hija. La veía esperando ansiosamente cada mañana para jugar los juegos mágicos con Eva. Veía sus ojos iluminarse cada vez que la nueva niñera entraba en la habitación. Parte de él quería creer que Eva podía crear milagros, pero otra parte, la parte aplastada por la realidad durante los últimos 4 años, le advertía que todo esto era solo una hermosa ilusión. Los mejores médicos de los Estados Unidos habían dicho que Rosalie no podía caminar, y una niñera con unos cuantos juegos de niños no podía cambiar la ciencia. Pero Lorenzo no interfirió porque por primera vez en 4 años, su hija era verdaderamente feliz. La segunda semana comenzó, y Lorenzo Blackwood se sentía cada vez más incómodo con lo que estaba presenciando. Cada mañana veía a Eva y Rosalie jugar en la alfombra rosa de la sala de juegos. Risas que resonaban por los pasillos como si fuera lo más natural del mundo. Cada tarde, veía a su hija empujando con entusiasmo su silla de ruedas por la mansión, gritando de alegría por los tesoros que había descubierto. Cada noche, se paraba afuera de la puerta del dormitorio, escuchando a Ava contar historias absurdas sobre dedos de los pies que hablaban, mientras Rosalie se reía como nunca antes. Todo era hermoso, cálido y lleno de luz. Sin embargo, Lorenzo no podía sacudirse la sensación de que estos eran juegos sin sentido, que alimentaban una falsa esperanza en el corazón de su hija. Una tarde, Lorenzo llamó al médico privado de la familia, el doctor Richard Hayes, a Blackwood Manor, para examinar a Rosalie. Quería pruebas científicas de que los juegos de Eva no producían resultados reales. Así tendría una razón para terminar con todo antes de que Rosalie fuera herida por una inevitable decepción. El doctor Hayes, un hombre de 60 años con cabello blanco y ojos agudos, había seguido la condición de Rosalie desde su nacimiento. Realizó las pruebas habituales, midiendo reflejos, verificando el tono muscular, evaluando la función motora, todo lo que había hecho docenas de veces durante los últimos 4 años. Pero esta vez, al revisar los resultados, su expresión cambió. Lorenzo preguntó qué pasaba,
con la voz tensa. Elder Hayes permaneció en silencio por un largo momento, releyendo los números como si no pudiera confiar en sus propios ojos. Luego finalmente miró a Lorenzo con visible confusión. Dijo que el tono muscular de Rosalie había mejorado notablemente en comparación con el examen de hacía 3 meses. Los músculos de sus brazos y hombros estaban más fuertes, lo que podía explicarse por su mayor frecuencia de empuje de la silla de ruedas. Pero lo que le sorprendió fue que los músculos de sus piernas también mostraban signos de mejoría, por ligeros que fueran. Lorenzo se quedó inmóvil. Preguntó qué quería decir el doctor. El doctor Hayes añadió rápidamente que no estaba diciendo que Rosalie fuera a caminar. El daño neurológico seguía ahí y la ciencia aún decía que una recuperación completa era casi imposible. Pero se estaban produciendo pequeños cambios, cambios que no podía explicar con la terapia convencional. Preguntó qué estaba haciendo la nueva niñera con la niña. Lorenzo no respondió. Simplemente se quedó allí mirando por la ventana donde Ava empujaba a Rosalie por el jardín de rosas. Y por primera vez en 4 años, una frágil chispa de esperanza parpadeó dentro de su endurecido corazón. Pero no se atrevió a aferrarse a ella. No se atrevió a creer, porque había esperado demasiadas veces antes y había sido aplastado por la realidad cada vez. Esa noche, Lorenzo regresó a casa tarde después de una tensa reunión con socios comerciales. Estaba exhausto, su mente pesada con decisiones de vida o muerte del inframundo, y todo lo que quería era un vaso de whisky y silencio. Pero al pasar por la habitación de Rosalie, escuchó la suave voz de su hija y se detuvo. Rosalie le preguntó a Ava, con voz somnolienta pero llena de curiosidad, si pensaba que un día Rosalie podría caminar, realmente caminar, no solo en sueños. El corazón de Lorenzo se apretó. Se quedó en silencio afuera de la puerta ligeramente abierta, apenas respirando, esperando la respuesta de Ava. La dulce voz de Ava respondió, diciéndole a Rosalie que compartiría un secreto. Dijo que una vez tuvo un hermano menor llamado Ethan, se aclara la garganta, que, como Rosalie, no podía caminar. Y cada noche ella le había prometido que encontraría una manera de ayudarlo a caminar. Rosalie susurró y preguntó si alguna vez lo hizo. Hubo una larga pausa. Lorenzo podía escuchar a Ava tomar una respiración profunda como si contuviera la emoción. Ava dijo que Ethan se había ido a un lugar muy distante antes de que ella pudiera ayudarlo, pero que él le había enseñado muchas cosas. Le enseñó que los milagros no eran algo que sucedía de la noche a la mañana, que los milagros se construían día a día a través de pequeños pasos, pequeñas sonrisas y nunca rendirse. Dijo que creía que Rosalie tenía magia dentro de ella y que podía sentirla. Rosalie se quedó en silencio por un momento. Luego su voz se elevó, clara y llena de una determinación tan fuerte que Lorenzo tuvo que apoyarse en la pared. Dijo que cuando pudiera caminar, correría a abrazar a su padre primero, que quería que él la viera caminar, que quería que él ya no estuviera triste. Lorenzo no recordaba cuánto tiempo permaneció allí después de que Rosalie se durmiera. Solo sabía que cuando finalmente regresó a su estudio, el vaso de whisky estaba intacto sobre la mesa, y por primera vez en muchos años, el rey frío lloró, no de dolor, sino porque algo que había creído perdido para siempre estaba volviendo lentamente a la vida en su pecho. Esperanza. Al día siguiente, Lorenzo no fue a trabajar. Se quedó en casa, sentado en la sala de estar, observando a Ava jugar con Rosalie, observando cada pequeño movimiento de las piernas de su hija, y por primera vez se permitió creer que quizás, solo quizás, esta mujer realmente podría crear un milagro. Y entonces llegó ese momento en la tarde del 14º día, cuando Lorenzo Blackwood regresó a casa antes de lo esperado
y presenció lo que 12 de los principales neurólogos de los Estados Unidos habían jurado que nunca sucedería. Su hija Rosalie, la niña declarada destinada a vivir en una silla de ruedas de por vida, estaba dando sus primeros pasos inestables. Después de permanecer inmóvil detrás de la puerta con lágrimas corriendo por su rostro, Lorenzo entró en la sala de estar y Rosalie lo vio. Sus ojos azules se iluminaron como estrellas, y con la voz más clara que poseía, gritó: «Papá, mírame, puedo caminar, puedo caminar». Entonces Rosalie soltó la mano de Eva, se volvió hacia su padre y comenzó a moverse hacia Lorenzo. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, cada paso tembloroso pero decidido. Cada paso un milagro que Lorenzo había creído que nunca viviría para ver. Cayó en sus brazos y Lorenzo se arrodilló, abrazando a su hija con fuerza como si temiera que si la soltaba, todo se disolvería en un sueño. Sus hombros temblaron, los sollozos, liberándose de la garganta del hombre que el inframundo llamaba el Rey Frío. Lloró como un niño. Lloró como no lo había hecho desde el día en que murió Catherine. Lloró por 4 años de desesperación, por innumerables noches de insomnio junto a la cama de su hija, por cada oración que había creído que no había sido respondida. «Lo hice, papá», susurró Rosalie contra su oído, sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «Te prometí que cuando pudiera caminar, correría a abrazarte primero. Cumplí mi promesa». Lorenzo la abrazó durante mucho tiempo, incapaz de hablar, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por un rostro que había olvidado lo que se sentía al llorar. Eva retrocedió en silencio, observando el momento sagrado entre padre e hija, las lágrimas resbalando por sus propias mejillas. Vio a Ethan y Rosalie, vio el milagro que había deseado que su hermano pudiera haber recibido. Y aunque su corazón le dolía de anhelo, sintió una felicidad pura florecer dentro de su pecho. Lo había logrado. Había cumplido su promesa a Ethan, no con él, sino a través de otra niña que la necesitaba. Esa noche, después de que Rosalie se durmiera profundamente, con una sonrisa aún en sus labios, Lorenzo buscó a Eva. Ella estaba sentada sola en un banco del jardín de rosas, mirando el cielo lleno de estrellas, con rastros de lágrimas secas aún visibles en su rostro. Lorenzo se detuvo a unos pasos de distancia, sin saber qué decir. Era un hombre que podía ordenar muertes sin pestañear, que podía negociar acuerdos de millones de dólares con voz helada. Sin embargo, de pie ante esta mujer, de repente sintió que ya no era el Rey Frío, era solo un padre que había presenciado un milagro y no sabía cómo darle las gracias. «Hiciste lo imposible», dijo finalmente Lorenzo, con la voz ronca por los acontecimientos del día. «Te debo una deuda que nunca podré pagar». Alba se giró para mirarlo, sus ojos marrones brillando a la luz de la luna. «No me debes nada. Rosalie lo hizo ella misma. Yo solo la ayudé a creer que era posible». Lorenzo se acercó y se sentó junto a Eva, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero lo suficientemente lejos como para mantener el respeto intacto. Permaneció en silencio por un largo momento. Luego hizo la pregunta que había llevado consigo durante días. «¿Quién es Ethan?» Eva respiró hondo y comenzó a contar su historia. Habló de una infancia marcada por la pobreza en Baltimore, de un padre que se fue cuando ella era joven, de una madre que se desmayó de agotamiento cuando Eva tenía 16 años. Habló de Ethan, el hermano con parálisis cerebral al que había cuidado sola durante 6 años, de la promesa de ayudarlo a caminar que no pudo cumplir, de la noche en que exhaló su último aliento en sus brazos, y de la culpa que la había atormentado desde entonces.
Cuando Ava terminó, se dio cuenta de que Lorenzo la miraba con una expresión que nunca antes le había visto. No la mirada fría de un jefe de la mafia, no los ojos amenazantes del rey frío, sino la mirada de un hombre que veía su propia alma reflejada en otra. Yo también perdí a la mujer que amaba, dijo Lorenzo, con la voz tan suave que el viento casi se la llevó. Y luego le contó a Ava sobre Catherine, sobre el primer y último amor de su vida, sobre la noche en que su esposa murió en la mesa de parto y dejó a Rosalie en sus brazos, sobre 4 años criando a una hija sola mientras dirigía un imperio clandestino, sobre la desesperación que lo carcomía cada noche mientras veía a su hija sentada en su silla de ruedas. 2 personas rotas, 2 almas cicatrizadas, se sentaron una al lado de la otra en el jardín de rosas bajo la luz de la luna, abriendo sus corazones a un extraño por primera vez. Cuando Lorenzo terminó, Ava suavemente colocó su mano sobre la suya, un simple gesto que tenía más significado que las palabras. Catherine estaría orgullosa de ti, dijo Ava suavemente. Y Ethan estaría orgulloso de ti, respondió Lorenzo. Se sentaron allí en silencio hasta que el amanecer comenzó a teñir el horizonte de rosa, sin necesitar más palabras, encontrando que la presencia del otro era suficiente. Y en ese momento, ninguno de los dos se dio cuenta de que sus corazones comenzaban a entrelazarse de una manera que cambiaría para siempre ambas vidas. En las semanas que siguieron a ese momento milagroso, Blackwood Manor pareció iluminarse con una especie de luz que no había conocido durante 4 largos años. Rosalie progresó día a día, de maneras que incluso el Dr. Hayes negaba con la cabeza con incredulidad en cada examen. De los primeros 3 pasos inestables, gradualmente logró 10 pasos, luego 20, luego cruzó una habitación entera sin que nadie la apoyara. La silla de ruedas rosa fue empujada a una esquina, luego trasladada al sótano, y finalmente Rosalie le preguntó a su padre si podían dársela a otro niño que la necesitara porque ella ya no la usaba. Un mes después de esos primeros pasos, Rosalie comenzó a correr. No rápido, no lejos, pero corría las pequeñas piernas, una vez declaradas permanentemente paralizadas, ahora golpeaban el suelo con pasos ansiosos y apresurados. Corría por la mansión, corría por el jardín, corría a abrazar a su padre cada vez que regresaba a casa. Y cada vez que Lorenzo escuchaba el sonido de los pasos de su hija, tenía que detenerse un momento para recordarse a sí mismo que esto no era un sueño. Pero el mayor cambio no fue en Rosalie, fue en el propio Lorenzo. El rey frío, el despiadado señor del inframundo, se estaba derritiendo lentamente. Comenzó a llegar a casa más temprano, cancelando reuniones sin importancia para poder llegar a cenar con su familia. Se sentaba en el suelo de la sala de juegos, uniéndose a los juegos mágicos que Ava inventaba, siguiendo las instrucciones de una niña de 4 años sin sentirse disminuido. Sus hombres comenzaron a susurrar sobre esta extraña transformación. Marco Santini comentó que su jefe había sonreído durante una reunión, algo que nunca había sucedido en los 11 años que conocía a Lorenzo. Algunos se preocuparon de que el rey frío se estuviera debilitando, pero Marco conocía la verdad. Lorenzo no se estaba debilitando. Estaba recuperando la humanidad que creía haber enterrado con Catherine. Y la fuente de ese cambio no era solo Rosalie, sino también Ava. Lorenzo se dio cuenta de que comenzaba a buscar a Ava con la mirada cada vez que entraba en una habitación. Notó que su corazón latía más rápido cuando escuchaba su risa resonar por el pasillo. Se encontró despierto por la noche, no por problemas del imperio, sino pensando en sus cálidos ojos marrones, en las historias que contaba en el jardín de rosas, en la mano que ella le colocó encima esa noche. No era un hombre que creyera en el amor a primera vista.
Había amado a Catherine, un amor construido lentamente a lo largo de años juntos, pero con Ava todo era diferente. Ella no intentó conquistarlo, simplemente era ella misma, y Lorenzo se sentía atraído por ella como por una corriente irresistible. 3 meses después de que Rosalie diera sus primeros pasos, en una noche de otoño, cuando las hojas se volvían doradas y ámbar, Lorenzo encontró a Eva de pie sola en el jardín de rosas, en el mismo lugar donde habían hablado esa primera noche. Ella estaba mirando el cielo estrellado, y Lorenzo se dio cuenta de que estaba llorando. Se acercó, preocupado, y preguntó qué le pasaba. Aiva se giró apresuradamente, secándose las lágrimas, y dijo que no era nada, solo que acababa de darse cuenta de que era el cumpleaños de Ethan, y si él todavía viviera, habría cumplido 17 años. Lorenzo se paró a su lado, incapaz de encontrar palabras para aliviar el dolor que sabía que nunca sanaría del todo. En cambio, hizo algo que el Rey Frío nunca habría hecho antes. Abrazó a Eva con fuerza, dejándola llorar contra su hombro sin decir una sola palabra. Permanecieron allí en el jardín de rosas bajo la luz de la luna, dos personas rotas encontrando plenitud el uno en el otro. Cuando Eva finalmente levantó la cabeza, sus ojos rojos mientras miraba a Lorenzo, él no pudo contenerse más. Pronunció su nombre, su voz entrecortada por la emoción, algo que el Rey Frío nunca habría permitido. Le dijo que no era bueno para decir esas cosas, que había vivido su vida en la oscuridad, haciendo cosas que ella nunca debería saber, que no la merecía a ella ni la bondad que traía a su familia, pero no podía seguir fingiendo que ella era solo la niñera de su hija. Le dijo que la amaba, que la había amado desde la noche en que la escuchó hablar de Ethan. La amaba por la forma en que miraba a Rosalie como si la niña fuera todo su mundo. La amaba porque ella era la única persona que lo veía no como el Rey Frío, sino como un hombre que hacía todo lo posible por ser padre. Ava permaneció en silencio, su corazón latiéndole tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. Sabía que ella también sentía algo por él. Lo había sabido durante mucho tiempo, pero había tenido miedo de admitírselo incluso a sí misma. Finalmente susurró que sentía lo mismo. Pero tenía miedo no de él, sino de perder todo lo que habían construido. Porque Rosalie necesitaba estabilidad, y ella no quería arruinar eso. Lorenzo levantó suavemente la barbilla de Eva y la hizo mirarlo a los ojos. Le dijo que esperaría todo el tiempo que ella necesitara, pero que tenía que saber que no solo estaba curando a Rosalie, también lo estaba curando a él. Y allí en el jardín de rosas bajo la fría luna de otoño, Lorenzo Blackwood volvió a encontrar la capacidad de amar que creyó haber muerto con Catherine 4 años antes. Pero la felicidad nunca se permitió durar mucho en el mundo de Lorenzo Blackwood. La oscuridad que creyó haber olvidado brevemente volvía a levantarse silenciosamente, y llevaba un nombre que Lorenzo despreciaba más que cualquier otra cosa en este mundo: Victor Clough. Una mañana a principios de diciembre, mientras Ava se preparaba para llevar a Rosalie al jardín como de costumbre, abrió el buzón y encontró un sobre sin dirección de remitente. Dentro había una fotografía, y en el momento en que Ava la vio, la sangre en sus venas pareció congelarse. La foto las mostraba a ella y a Rosalie jugando en el jardín de rosas el día anterior, tomada desde la distancia con un teleobjetivo, claramente disparada desde una posición fuera de los terrenos de la finca. En la parte posterior de la fotografía había un mensaje escrito a mano con tinta roja que parecía sangre, diciendo que las cosas más preciosas son a menudo las más fáciles de romper, y preguntando a Lorenzo cuán frágil había sido su hija. Ava corrió a la casa para encontrar a Lorenzo, con las manos temblorosas mientras le tendía la fotografía. Nunca había visto su rostro cambiar tan rápido. La ternura que mostraba cuando la miraba
desapareció instantáneamente. Sus ojos se volvieron de hielo, su mandíbula se apretó. Y en ese momento, Eva vio al rey frío por primera vez. No a Lorenzo, el padre gentil que había llegado a conocer durante los últimos meses, sino al despiadado señor de la mafia que aterrorizaba el submundo. Lorenzo convocó inmediatamente a Marco Santini y dio órdenes con una voz desprovista de toda emoción. Dijo que Clough los había encontrado, que se aclara la garganta, la seguridad debía triplicarse, que nadie debía entrar o salir de la finca sin su permiso, y que Eva y Rosalie no debían cruzar las puertas hasta que él se encargara de esto. Marco asintió y se apresuró a cumplir las órdenes, mientras Saba se quedaba allí confundida y asustada. Le preguntó a Lorenzo qué estaba pasando y quién era Kozlov. Lorenzo permaneció en silencio por un largo momento, claramente sopesando cuánto revelar. Finalmente, exhaló y guió a Eva para que se sentara, su voz baja como si relatara una pesadilla de la que nunca podría escapar. Le dijo que Victor Clough era un jefe de la mafia rusa, el enemigo jurado de la familia Blackwood. 13 años antes, el hermano mayor de Victor, Alexei Clough, había intentado apoderarse del imperio de su padre. Desataron una brutal guerra de pandillas que duró 2 años, dejando docenas de muertos en ambos bandos. Al final, su padre había ganado matando a Alexei en un tiroteo en el puerto de Boston. Lorenzo hizo una pausa, sus ojos fijos en el vacío como si reviviera esos oscuros recuerdos. Dijo que Victor no había sido más que un ejecutor de bajo nivel en ese momento, pero había jurado sobre el cuerpo de su hermano aniquilar todo el linaje Blackwood. 2 años después, Victor cumplió esa promesa. El padre de Lorenzo fue asesinado dentro de su propia oficina por un pistolero que Victor había infiltrado entre sus filas. Ese fue el día en que Lorenzo tenía 25 años, el día en que heredó el imperio y se vio obligado a convertirse en el rey frío para proteger lo que quedaba. Ava escuchó, su corazón doliéndole al darse cuenta de cuánto había soportado Lorenzo durante tantos años. Susurró el nombre de Elena. Lorenzo confirmó que Elena Bulov, la cuarta niñera, había sido la prima de Victor, infiltrada para recopilar información y esperar el momento adecuado para atacar. Dijo que si Marco no hubiera descubierto la verdad a tiempo, Rosalie podría haber sido secuestrada, o peor, no terminó la frase. Pero Eva entendió. Había sabido de Elena por las historias anteriores de Lorenzo, pero solo ahora comprendía el verdadero peligro. Victor Kozlov no solo quería a Lorenzo muerto, quería destruir todo lo que Lorenzo amaba antes de matarlo. Lorenzo se aclara la garganta, explicó que después de que se ocuparan de Elena, Victor había guardado silencio durante casi un año. Creía que Victor se había rendido o estaba planeando algo nuevo. Pero la fotografía demostró que Victor los había estado vigilando todo el tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Lorenzo se puso de pie y abrazó a Eva, su voz cargada de miedo y resolución. Le dijo que ella y Rosalie eran todo lo que le quedaba, y que si algo les pasaba, quemaría el mundo entero hasta los cimientos. En los días que siguieron, Blackwood Manor se transformó en una fortaleza inexpugnable. El número de guardias se triplicó. Se instalaron cámaras de vigilancia en cada esquina y perros adiestrados patrullaban día y noche. Rosalie no entendía por qué ya no se le permitía jugar en el jardín, por qué su padre siempre parecía tenso, por qué había tantos hombres de negro por todas partes. Ava hizo todo lo posible para mantener la vida lo más normal posible, continuando los juegos mágicos en el interior, continuando los cuentos para dormir del teatro de los dedos de los pies cada noche, pero sabía que Lorenzo estaba luchando contra un enemigo peligroso más allá de esos muros, y cada noche rezaba para que regresara sano y salvo.
Lorenzo pasó casi todo su tiempo cazando a Victor, movilizando toda su red de inteligencia para localizar dónde se escondía. Pero Víctor Kozlov era un depredador experimentado. Había esperado 11 años para vengarse y no era fácil de rastrear. Lo único de lo que Lorenzo estaba seguro era de que Víctor estaba planeando un ataque importante y tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no sabía que ya lo era. El ataque llegó un martes por la tarde, mientras Lorenzo estaba en Manhattan para una reunión de negocios que no podía cancelar. Fue el mayor error de su vida. Dejar Blackwood Manor ni siquiera por un solo día, Victor Kozlov había esperado este momento exacto y atacó con una brutalidad que solo 11 años de odio podían cultivar. A las 3:30 de la tarde, el sistema de seguridad de la mansión quedó repentinamente paralizado. Las cámaras se oscurecieron, la puerta automática se abrió y las alarmas enmudecieron. Marco Santini se dio cuenta al instante de que había un infiltrado. Alguien dentro había desactivado todo el sistema de defensa. Logró gritar una advertencia justo antes de que sonaran los primeros disparos, rompiendo el aire pacífico de Blackwood Manor. 15 hombres armados inundaron la finca desde 3 direcciones diferentes. Armados con subfusiles y chalecos antibalas, esto no fue un ataque espontáneo. Fue una operación de estilo militar planificada meticulosamente durante meses. Los guardias de Lorenzo fueron tomados por sorpresa. Algunos cayeron en la primera oleada de balas. El resto luchó por organizar una defensa, pero fueron abrumados por la superioridad numérica. Marco Santini luchó como un león, defendiendo su territorio. Se plantó en la entrada principal, derribando a 3 atacantes antes de que una bala le atravesara el hombro derecho. La sangre brotó, pero Marco no se detuvo. Siguió disparando con su mano izquierda, ganando tiempo para que Ava y Rosalie pudieran escapar. Gritó por su radio, su voz quebrada por el dolor, diciéndole a Ava que llevara a Rosalie a la habitación segura inmediatamente. Ava oyó los disparos y supo exactamente lo que estaba pasando. No entró en pánico ni gritó. Los instintos de supervivencia forjados durante años en los barrios bajos de Baltimore la habían entrenado para momentos como este. Corrió a la habitación de Rosalie donde la pequeña estaba llorando aterrorizada por el sonido de los disparos afuera. Ava levantó a Rosalie en sus brazos, la abrazó fuerte contra su pecho y corrió hacia la habitación segura oculta que Lorenzo le había mostrado durante su primera semana en la mansión. La habitación estaba escondida detrás de un gran espejo en el dormitorio principal, diseñada para resistir incluso explosivos y abastecida con suficiente oxígeno para 2 personas durante 48 horas. Ava deslizó el espejo a un lado, llevó a Rosalie adentro y selló la gruesa puerta de acero detrás de ellas. Rosalie sollozaba en sus brazos, con los ojos azules muy abiertos por el miedo. Preguntó qué estaba pasando, por qué había disparos, dónde estaba su padre. Ava la abrazó fuerte, obligando a su voz a permanecer en calma, incluso cuando su corazón sentía que podía estallar. Le dijo a Rosalie que todo iba a estar bien, que gente mala intentaba entrar en la casa, pero que su padre las protegería. Le dijo que fuera valiente, le recordó lo que el tío Marco había dicho, que las princesas de verdad saben mantener la calma cuando llega el peligro. Rosalie asintió, tragándose los sollozos, sus diminutas manos agarrando la ropa de Ava. Afuera, los disparos continuaron, cada disparo cortando el corazón de Ava. Pensó en Marco, en los guardias luchando por protegerlas, en Lorenzo a cientos de kilómetros de distancia, seguramente perdiendo la cabeza de miedo. Pero no había nada que pudiera hacer excepto mantener a Rosalie a salvo. Esa era su única misión ahora.
Pasaron 15 minutos, como 15 horas. Los disparos disminuyeron, y Ava no sabía si eso era una buena señal o una terrible. Luego oyó pasos fuera de la habitación. El sonido de alguien irrumpiendo en el dormitorio principal, empujando muebles a un lado. Buscando, apretó su agarre sobre Rosalie, cubriendo la boca de la niña para que no hiciera ruido. El corazón de Eva casi se detuvo cuando oyó la voz de un hombre con un fuerte acento ruso y goteando malicia. Les ordenó que los encontraran, diciendo que sabía que estaban en algún lugar dentro, burlándose de Blackwood por pensar que podía esconder a su familia de él, declarando que había esperado 20 años por este momento. Victor Clove estaba dentro de la mansión. Eva lo escuchó ordenar a sus hombres que registraran cada habitación y supo que era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran la habitación segura. Recorrió el espacio, buscando cualquier cosa que pudiera usarse como arma, pero la habitación estaba diseñada para esconderse, no para luchar. No había nada más que una linterna, unas cuantas botellas de agua y una radio de emergencia que Lorenzo había dicho que usara solo si era absolutamente necesario. Luego el sonido se detuvo justo delante del espejo. La voz de Víctor resonó con triunfo al anunciar que lo habían encontrado, la habitación segura, alardeando de que su infiltrado había mapeado toda la mansión meses atrás. Ava los oyó empezar a abrir la puerta, el golpeteo de las herramientas, el taladro mordiendo el metal. Sabía que la puerta de acero no aguantaría para siempre si tenían el equipo adecuado. Sentó a Rosalie en el rincón más lejano de la habitación, se arrodilló frente a ella y la miró directamente a los ojos. Hablando con absoluta seriedad, le dijo a Rosalie que pasara lo que pasara, tenía que quedarse allí y no salir, que Eva la protegería. Luego Eva se levantó, se giró para mirar la puerta que estaba siendo forzada, sus manos agarrando la linterna como si fuera su única arma. No tenía pistola, ni cuchillo, nada que pudiera detener a los hombres armados afuera, pero tenía la determinación de una mujer protegiendo a la niña que amaba como si fuera suya. Moriría antes de dejar que alguien le pusiera una mano encima a Rosalie. La puerta de acero se estremeció violentamente bajo los golpes del martillo y el chirrido del taladro. El metal se doblaba hacia adentro, y Ava supo que solo le quedaban minutos antes de que Victor Kozlov irrumpiera. Se paró frente a Rosalie, su esbelto cuerpo el único escudo entre la niña y los asesinos de afuera. Rosalie lloró en silencio en la esquina, sus ojos azules fijos en Eva con absoluta confianza en que sería protegida. Y fue esa mirada la que le dio a Ava la fuerza para no temblar. Entonces la puerta se abrió de golpe. Víctor Kozlov entró. Un hombre de unos 40 años con cabello plateado y corto, una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y ojos grises tan fríos como el hielo siberiano. Se rió al ver a Eva de pie frente a Rosalie, la linterna en la mano luciendo tan lamentable que era casi trágico. Se burló de ella, preguntando si esa era la protectora de la familia Blackwood, una niñera con una linterna, espetando que Blackwood realmente se había debilitado. Hizo un gesto a los 4 pistoleros restantes para que entraran en la habitación, rodeando a Eva por todos lados. Victor se acercó. Su mirada se posó en Rosalie temblando en la esquina. Comentó que la niña se parecía mucho a su madre, que Catherine una vez lo había mirado con los mismos ojos azules la primera vez que la conoció, y que era una pena que muriera antes de que él tuviera su oportunidad. Eva no pensó, actuó. Balanceó la linterna hacia Victor, pero él la bloqueó fácilmente y la abofeteó con la fuerza suficiente para enviarla al suelo. Rosalie gritó e intentó correr hacia Ava, pero uno de los pistoleros la bloqueó. Gritó que no la tocaran. Sus pequeñas piernas, que antes no podían moverse, ahora pateaban salvajemente las piernas del hombre, rogándoles que no la hirieran. Ava,
Victor observó con una fascinación retorcida. Dijo que era interesante que la niña con parálisis cerebral pudiera caminar ahora, que Blackwood debía estar encantado, pero que la alegría estaba a punto de terminar. Sacó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Ava mientras yacía en el suelo. Declaró que mataría a Ava primero para que la niña pudiera verlo. Luego mataría a la niña. Y cuando Blackwood regresara a casa, encontraría los cuerpos de los que más amaba, llamándolo la venganza perfecta. Victor apretó el gatillo, pero en lugar de un disparo, solo se oyó el sonido de metal golpeando metal. Una bala por detrás derribó el arma de la mano de Victor antes de que pudiera disparar. Todos se giraron para ver a Lorenzo Blackwood de pie en la puerta, su arma aún humeante, los ojos grises ardiendo con el fuego del infierno. Estaba en casa. Lorenzo no dijo una palabra. Disparó continuamente, derribando a 2 pistoleros antes de que pudieran reaccionar. El tercero devolvió el fuego. Una bala le desgarró el hombro izquierdo a Lorenzo. La sangre salpicó su camisa blanca. Pero Lorenzo no se detuvo. Siguió avanzando como una criatura que no sentía dolor, disparando al tercer y cuarto hombre con 2 disparos precisos en la cabeza. Solo quedaba Victor Kozlov. Los enemigos de toda la vida se enfrentaron en la habitación segura convertida en campo de batalla. Victor rió como un loco y sacó una pistola de repuesto de su cintura, declarando que el padre de Blackwood había matado a su hermano y que él había matado al padre de Blackwood, y ahora lo terminaría matando a Lorenzo y a su familia. Lorenzo le dijo que no los tocaría, que primero tendría que pasar por encima de su cadáver. Su voz fría como el acero, incluso mientras la sangre empapaba su brazo. Victor disparó, pero Lorenzo se movió. Los 2 hombres chocaron en una brutal pelea, disparos mezclados con puñetazos y patadas. El hombro de Lorenzo gritaba con cada movimiento, pero luchaba como si no hubiera mañana. Porque para él, si perdía esta pelea, no lo habría. Víctor golpeó el hombro herido de Lorenzo, obligándolo a arrodillarse. Víctor levantó su arma, triunfante, diciendo que se había acabado después de 20 años de espera. Pero Lorenzo no miraba a Víctor. Miraba a Ava y Rosalie aferradas la una a la otra en la esquina, los ojos de su hija llenos de terror y lágrimas. Y en ese momento, Lorenzo recordó las palabras de Rosalie la noche en que dio sus primeros pasos, diciendo que cuando pudiera caminar, correría a abrazarlo primero. No podía morir allí. No podía permitir que Rosalie perdiera a su único padre. No podía dejar a Ava sola para enfrentar este mundo oscuro. Con sus últimas fuerzas, Lorenzo sacó el pequeño cuchillo escondido en su bota, el que Marco le había enseñado a llevar siempre, y lo clavó en la pierna de Víctor. Mientras su enemigo se desplomaba de dolor, Lorenzo agarró el arma caída y presionó el cañón contra la frente de Víctor. Dijo que era por su padre y por su familia. El arma disparó, y Víctor Kozlov cayó al suelo, con los ojos fijos en el techo. 20 años de odio terminaron con una sola bala en la cabeza. Lorenzo se quedó de pie por un segundo, asegurándose de que el enemigo estaba verdaderamente muerto. Luego se giró hacia Ava y Rosalie. Se desplomó de rodillas. La sangre aún manaba de su hombro, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba eran las 2 figuras que corrían hacia él. Rosalie se lanzó a los brazos de su padre, sollozando. Sus pequeñas piernas, que antes no podían moverse, ahora la llevaban a la persona que más amaba. Ava los abrazó a ambos, lágrimas corriendo por su rostro, y Lorenzo los sostuvo como si nunca los fuera a soltar. Se sentaron allí en medio de los escombros y los muertos. 3 personas rotas aferrándose una a otra como si fuera lo único que los mantenía con vida. Y quizás realmente lo era.
Las semanas siguientes al ataque se convirtieron en un renacimiento gradual para Blackwood Manor, que se alzaba lentamente de cenizas que aún olían a humo y pérdida. Lorenzo fue trasladado de urgencia a un hospital privado esa misma noche. La bala alojada en su hombro fue extraída después de una cirugía de 3 horas. Los médicos dijeron que tuvo suerte. La bala había fallado la arteria principal y con unas semanas de descanso se recuperaría por completo. Pero las heridas del cuerpo sanaban mucho más rápido que las heridas del alma. Durante las 2 primeras semanas, Rosalie fue acosada por pesadillas cada noche. Se despertaba gritando, llamando a su padre, llamando a Ava, aterrorizada de que los hombres malos volvieran. Ava se mudó a la habitación de Rosalie y dormía a su lado, abrazando a la niña cada vez que las pesadillas la asaltaban, cantándole las mismas canciones de cuna que una vez le cantó a Ethan. Y poco a poco, la aterradora oscuridad comenzó a aflojar su agarre. Marco Santini se recuperó de su herida de hombro y regresó al trabajo con una lealtad más profunda que nunca. 12 guardaespaldas habían muerto durante el ataque, y Lorenzo visitó personalmente a cada una de sus familias, asegurándose de que sus esposas e hijos serían atendidos por el resto de sus vidas. El topo fue descubierto. Un guardia contratado solo 6 meses antes que había vendido información a Victor Clove por $100,000. Marcos se encargó de él discretamente, y nadie preguntó qué fue de él. Pero el ataque cambió a Lorenzo de maneras que nadie esperaba. Un mes después, una vez curadas sus heridas y restaurado Blackwood Manor, Lorenzo convocó a todos sus hombres de confianza a la gran sala de reuniones de la finca. Eran hombres que lo habían seguido durante más de una década, que lo habían ayudado a construir el imperio, que habían estado dispuestos a morir por él. Lorenzo miró a cada uno a los ojos antes de decir algo que ninguno de ellos había anticipado. Anunció que se retiraba de todas las operaciones ilegales, con voz firme y sin vacilación. A partir de ese día, el Imperio Blackwood pasaría completamente a la legalidad. Todas las líneas de distribución farmacéutica ilegal serían cerradas o entregadas. Blackwood Pharmaceuticals se convertiría en una empresa limpia, completamente limpia. La sala cayó en un silencio atónito. Algunos intercambiaron miradas de duda, algunos susurraron, y unos pocos objetaron abiertamente, hablando de ingresos, de poder, de enemigos que explotarían el cambio. Lorenzo levantó la mano y los silenció. Dijo que había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, que había heredado el imperio de su padre y continuado por el camino que se le había presentado. Pero ese camino casi había destruido a su familia. Dijo que tenía una hija de 4 años que acababa de aprender a caminar y quería que creciera con un padre del que pudiera estar orgullosa. Quería que nunca temiera que alguien viniera a matar a su padre o a matarla a ella por los pecados que él había cometido. Dijo que la decisión era final y no cambiaría. Algunos hombres se marcharon, no dispuestos a aceptar un futuro legítimo. La mayoría se quedaron por lealtad, por creer en su visión, o por simple agotamiento de la vida en las sombras. Marco Santini fue el primero en dar un paso al frente y estrechar la mano de Lorenzo, diciendo con rara solemnidad que seguía al hombre, no al imperio. Y donde quiera que fuera Lorenzo, él lo seguiría. La siguiente primavera, mientras las rosas florecían una vez más en el jardín, Lorenzo llevó a Ava al espacio que Catherine más había amado. Fue donde hablaron por primera vez, donde Lorenzo había confesado sus sentimientos, donde sus recuerdos más significativos habían echado raíces durante el último año. Ava no se dio cuenta de que la noche sería diferente hasta que Lorenzo se arrodilló sobre la hierba verde, sosteniendo una caja de terciopelo rojo. Pronunció su nombre. Su voz temblaba de emoción, algo que el Rey Frío nunca habría permitido.
Le dijo que había llegado a Blackwood Manor como una extraña y se había convertido en el mundo entero para él y su hija. Le dijo que había curado las piernas de Rosalie con amor y paciencia, y había curado su corazón al mostrarle que incluso hombres como él eran dignos de amor. Reconoció su oscuro pasado y sus actos imperdonables, y le pidió la oportunidad de pasar el resto de su vida convirtiéndose en un hombre digno de ella. Le pidió que fuera su esposa. Ava se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro, pensando en su viaje. Desde la tensa primera entrevista hasta las noches de confesiones compartidas en el jardín de rosas, hasta el momento en que casi se pierden el uno al otro, pensó en Ethan y supo que su hermano querría que ella eligiera la felicidad. La voz de Rosalie resonó detrás de ellos, instando a Ava a decir que sí, declarando que quería que Ava fuera su madre, sus pequeñas piernas rebotando de emoción, sus ojos azules brillando como estrellas. Ava rió entre lágrimas y asintió, diciendo que sí, que aceptaba. Lorenzo deslizó el anillo de diamantes en su dedo y la atrajo a sus brazos mientras Rosalie corría a abrazar las piernas de ambos. Se casaron ese verano en el jardín de rosas de Blackwood Manor, donde Catherine descansaba. Fue una ceremonia íntima a la que asistieron solo sus seres más cercanos, sin extravagancia ni ostentación. Rosalie sirvió como niña de las flores, con un vestido blanco y llevando su cesta mientras corría por la hierba con unas piernas que los médicos una vez dijeron que nunca se moverían. Mientras Lorenzo y Ava intercambiaban votos, mientras se besaban bajo arcos de rosas blancas y aplausos, Rosalie corrió hacia ellos y gritó que ahora eran una familia de verdad. Y eran una familia construida no de sangre u obligación, sino de amor, sacrificio y fe en los milagros. Han pasado 5 años desde la boda en el Jardín de Rosas, y Blackwood Manor ya no es una fortaleza de oscuridad. Se ha convertido en un símbolo de esperanza y milagros. Lorenzo cumplió su promesa. El imperio Blackwood pasó completamente a la legalidad y Blackwood Pharmaceuticals se convirtió en una de las compañías farmacéuticas más respetadas de los Estados Unidos, liderando investigaciones pioneras en neurología y rehabilitación. Pero el mayor legado que Lorenzo y Ava le dieron al mundo no fueron píldoras o artículos científicos. Fue el Centro Blackwood para Neurología Pediátrica, un lugar que cambió la vida de cientos de niños una vez declarados sin esperanza. El centro fue fundado un año después de la boda, comenzando como un ala de Blackwood Manor, transformada en salas de terapia. Ava diseñó todo el programa ella misma, combinando el método de juego mágico que creó para Rosalie con las últimas investigaciones científicas sobre neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y curarse a sí mismo. Lorenzo financió todo y usó sus conexiones para colaborar con los mejores especialistas del mundo. Las noticias de la milagrosa recuperación de Rosalie se extendieron por los círculos médicos y las familias con niños discapacitados. Y pronto llegaron llamadas de ayuda de todo Estados Unidos. El primer caso más allá de Rosalie fue un niño de 7 años llamado Michael, paralizado del cuello para abajo después de un accidente automovilístico. Sus padres llegaron a Blackwood después de escuchar susurros de un milagro de un amigo en el Hospital Johns Hopkins. Ava trabajó con Michael usando el mismo enfoque que usó con Rosalie, convirtiendo cada ejercicio en un juego, nunca diciéndole que estaba en terapia. Después de 2 meses, Michael movió un dedo. Después de 4 meses, se sentó. Después de 6 meses, sus padres sollozaron mientras veían a su hijo dar sus primeros pasos desde el accidente. Desde ese momento, el Centro Blackwood se expandió sin pausa. Lorenzo construyó una nueva instalación que cubría más de 20,000 metros cuadrados en las afueras de Hartford,
completamente equipada con la tecnología más avanzada, con personal de médicos y fisioterapeutas capacitados en el método de AVA, y ofreciendo tratamiento completamente gratuito para familias que no podían pagar la atención. Lorenzo declaró que dedicaría la mitad de su fortuna a garantizar que ningún niño fuera rechazado por razones financieras. 5 años después de su fundación, el Centro Blackwood había ayudado a Chochin como 27 niños a recuperar la función motora que la medicina tradicional había considerado imposible. Ese número estaba grabado en una placa de bronce en el vestíbulo principal y cada día seguía creciendo. Eva se convirtió en la directora científica del centro. Publicó 3 libros sobre su método, dio conferencias en Harvard, Stanford y Johns Hopkins, y capacitó a cientos de fisioterapeutas de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estudió su trabajo y recomendó su integración en los protocolos estándar de rehabilitación pediátrica. Pero lo que más enorgullecía a Eva no era el reconocimiento o los premios. Era la fotografía de Ethan, colgada en cada sala de terapia, bajo las palabras «para mi hermano que lo inspiró todo». Cada vez que miraba esa foto, Eva sabía que había cumplido su promesa a Ethan, no salvándolo a él, sino salvando a cientos de otros niños en su lugar. Rosalie, ahora de 9 años, ya no era la niña tímida en silla de ruedas que miraba por la ventana con ojos tristes. Se convirtió en el símbolo viviente del Centro Blackwood, prueba de que los milagros existen para quienes creen y se niegan a rendirse. Rosalie no solo caminaba normalmente, corría, saltaba y, lo más importante, bailaba ballet. El sueño que una vez le susurró a Ava 5 años antes sobre bailar como princesas en las películas se había hecho realidad. Estudió en una de las escuelas de ballet más prestigiosas de Connecticut, y aunque no era la estudiante más dotada naturalmente, era la más decidida. Su instructora de ballet dijo que nunca había visto a una niña amar el ballet tan profundamente. Y cuando conoció la historia de Rosalie, lloró. Un video de Rosalie actuando en el recital de fin de año fue publicado en la página de redes sociales del Centro Blackwood y se difundió por todo el mundo. Millones vieron a una niña que una vez fue declarada permanentemente paralizada girar por el escenario con un tutú rosa. Y millones lloraron junto con Lorenzo y Ava sentados en primera fila. Pero el milagro de la familia Blackwood no terminó allí. 3 años después de la boda, Eva dio a luz a un niño sano, y lo llamaron Thomas en honor al abuelo de Eva, a quien ella nunca tuvo la oportunidad de conocer. Thomas tiene ahora 2 años, con cabello negro como su padre y cálidos ojos marrones como su madre. Juguetón, enérgico y adorado sin fin por su hermana, Rosalie. Rosalie trata a Thomas como su tesoro más preciado, jugando con él todos los días, leyéndole cuentos todas las noches y persiguiéndolo por la casa mientras aprendía a gatear y luego a tambalearse sobre sus pies inestables. Lorenzo a menudo se para en el umbral observando a sus hijos jugar y se pregunta si todo esto es un sueño. Hace 5 años, era el rey frío, un solitario jefe de la mafia, con una hija en silla de ruedas y un corazón que murió con su difunta esposa. Ahora es un esposo, un padre de 2 hermosos hijos y el fundador de un centro que transformó la vida de cientos de familias. El milagro no fue solo que Rosalie aprendiera a caminar. El milagro fue que toda su vida fue reescrita por una mujer de los barrios bajos de Baltimore, que llevaba una maleta gastada y un corazón lleno de amor. Una tarde de verano, mientras la puesta de sol pintaba las montañas de Connecticut en suaves tonos rosados y las rosas del jardín florecían en todo su esplendor, la familia Blackwood se reunió alrededor de la mesa del comedor en la terraza como hacían todos los días. Lorenzo se sentó a la cabecera de la mesa,
Ava a su lado, Rosalie y Thomas frente a frente, y la risa fluía libremente durante la cálida cena de la noche. Thomas, de 2 años, estaba decidido a alimentarse solo con su pequeña cuchara, derramando arroz por todas partes y provocando carcajadas en Rosalie. Lorenzo observaba la escena con una sonrisa tranquila y satisfecha, una sonrisa que alguna vez creyó haber olvidado cómo usar 5 años antes. En medio de la comida, Rosalie de repente dejó sus palillos y formuló una pregunta que hizo que tanto Lorenzo como Ava se detuvieran. Preguntó si recordaban cuando ella no podía caminar. Lorenzo y Ava intercambiaron una mirada que contenía todo un viaje dentro de ella, lleno de lágrimas y dolor, pero también rebosante de amor y milagros. Ava colocó su mano sobre la de Rosalie y habló suavemente, diciéndole que lo que importaba no era recordar cuando no podía caminar, sino celebrar todo lo que había logrado desde entonces. Le recordó que había caminado, había corrido, había bailado y había inspirado a cientos de otros niños a creer que los milagros eran reales. Lorenzo asintió y levantó a Thomas en su regazo mientras el pequeño comenzaba a moverse. Le dijo a Rosalie que cada niño lleva la capacidad de crear milagros dentro de sí mismo, que todo lo que necesitan es alguien que crea en ellos lo suficientemente fuerte como para ayudarlos a descubrirlo, y que su madre, Ava, fue quien creyó en ella cuando el mundo entero ya se había rendido. Rosalie sonrió, sus ojos azules, igual que los de Catherine, brillando bajo las luces tenues, y dijo que los amaba a ambos, y que trataría de convertirse en alguien como mamá Ava, para poder ayudar a los niños que alguna vez fueron como ella. Esa noche, después de que ambos niños se hubieran dormido profundamente, Lorenzo y Ava se sentaron juntos en su sala de estar favorita, mirando el jardín de rosas a través de las amplias puertas de cristal. Las estrellas brillaban en el cielo de Connecticut, y una profunda paz envolvía Blackwood Manor como una cálida manta. Lorenzo preguntó si Ava alguna vez había imaginado que su vida sería así, su mano sosteniendo la suya con fuerza. Ava sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de él, diciendo que nunca lo había hecho, pero que ese era el milagro de la vida, que nunca podemos saber lo que nos espera. Sin embargo, si nunca nos rendimos, los milagros encontrarán su camino hacia nosotros. Lorenzo besó la frente de su esposa, y en ese momento supo que había encontrado el verdadero significado de la vida. No dinero, no poder, no el miedo a los enemigos, sino amor, familia y la capacidad de cambiar la vida de otras personas a través de la amabilidad y la paciencia. Rosalie, la niña que una vez se declaró que nunca caminaría, ahora dormía pacíficamente en su habitación con sus zapatillas de ballet colocadas junto a la cama, listas para la práctica del día siguiente. Thomas dormía en su cuna, soñando los dulces sueños de la infancia. Y Lorenzo, el hombre una vez conocido como el Rey Frío, ahora era simplemente un esposo y un padre, despertando cada mañana a la alegría más simple de ver a las personas que más amaba. La historia de la familia Blackwood demuestra algo que a veces olvidamos en nuestras ajetreadas vidas. Nadie es completamente bueno o completamente malo, y todos tienen la capacidad de cambiar si encuentran una razón lo suficientemente fuerte para hacerlo. El amor puede curar las heridas más profundas, y los milagros no son algo que sucede en un instante. Se construyen día a día a través de la paciencia, actos de amor y momentos de negarse a rendirse, incluso cuando el mundo entero se ha alejado. Si esta historia de milagros ha tocado tu corazón, por favor considera suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias emotivas. Un me gusta y un compartir de tu parte nos ayudarán a llevar estas historias significativas a muchas más personas.
Realmente nos encantaría saber cómo te sientes acerca de la historia de Lorenzo, Ava y la pequeña Rosalie. ¿Crees en los milagros en la vida real? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado algo que parecía imposible, pero que finalmente sucedió? Por favor, comparte tus pensamientos e historias en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar lo que viene de lo más profundo de vuestros corazones. Finalmente les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida pacífica y felicidad cada día. Gracias por tomarse el tiempo de ver. Adiós por ahora y esperamos verlos de nuevo en el próximo.